Tenemos el gusto de que en Estudios de América y A24 nos acompañen desde el Ministerio de Trabajo. En primer lugar, Mónica Recalde, la ministra a quien quiero saludarle, como también al señor Héctor Legal, director del Registro Obrero Patronal. Primero a la dama, por supuesto. ¿Qué tal, ministra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Un gusto estar acá. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Director, también buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Mi respeto para tu teleaudiencia. Ministra, cuando estábamos conversando incluso para diseñar el sentido de la entrevista, ¿qué tan poderoso es realmente el rubro MIPYMES en Paraguay? Y quería pedirte si me podés confirmar este dato. 7 de cada 10 trabajadores del sector privado están en las MIPYMES en Paraguay. ¿Este dato es real? Sí, así es, Diego. Nosotros, dentro de nuestras estadísticas laborales, tenemos identificado perfectamente a este segmento asalariado dentro del sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Aproximadamente 856.000 personas se desempeñan como trabajadores asalariados y es por eso que nosotros estamos enfocando nuestras políticas principalmente para formalizar a este segmento. Es sumamente relevante porque la mayor cantidad de personas que ejecutan un trabajo, que se están desempeñando en la economía, tienen ese ingreso a través del empleo que generan las MIPYMES. Por lo tanto, estas políticas que venimos desarrollando y que hace poco, la semana pasada, ha firmado el presidente del decreto, tratan justamente de reducir estos costes laborales relacionadas a la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero también constituye un avance importante en la modernización de lo que son las normas laborales de trabajo. Entonces, en ese sentido, todas estas nuevas reglamentaciones van a agilizar, van a simplificar y van a desburocratizar los procesos que actualmente generan como una vía crucis para esos propietarios de estas empresas que de repente también están desincentivados porque hay muchas barreras y muchas trabas que hoy lo estamos trabajando y estamos agilizando, desburocratizando justamente los procesos. Ministra, ya que viniste con el director, no sé si le corresponde el responder esto, pero si uno tiene un capital importante y quiere convertirse como parte de MIPYMES y le consulta al director si le corresponde o si no a la ministra, ¿cuál es el paso para que se convierta de esa persona como tal o familia como tal a las MIPYMES para entrar en ese campo? ¿Es muy complicado el trámite o no? En absoluto. La verdad que el primer paso para la formalización empieza con la inscripción en el Registro Único del Contribuyente, donde la persona tiene el RUC, ¿verdad? Partimos de allí. Si es una MIPYME y entendemos de que va a seguir todo ese proceso, va a empezar siendo una micro, después va a pasar siendo una pequeña, una mediana y así sucesivamente. Entonces, probablemente al inicio de esa travesía de invertir y de emprender, a lo mejor no tenga suficiente capital como para tener personal a su cargo, entonces no hay obligación de inscripción en el IPS ni obligación de inscripción en el Ministerio de Trabajo. Pero si hablamos ya que una unidad productiva con cierto nivel de inversión y que va a requerir del esfuerzo de personal para llegar a cumplir con su objetivo, sí, es obligatoria la inscripción en el IPS y la inscripción en el Ministerio de Trabajo. Y ahí es donde hacemos énfasis y particular mención a este proceso de simplificación que estamos haciendo, porque anteriormente, aparte de inscribirte en el RUC, tenías que inscribirte en IPS y presentar una serie de documentos. Luego ir al Ministerio de Trabajo y presentar una serie de documentos, ¿verdad? Si llegabas tarde, había multa de por medio y a eso le sumamos el tiempo, el esfuerzo, la travesía de recorrer las instituciones, la fotocopia de los gestores y hacía un poco engorroso este proceso de formalización. Entonces, hoy queremos hacer es que eso sea más fácil, rápido, sencillo y sobre todo que no haya multa por una equivocación. De las MIPYMES que sabemos, empiezan una travesía, empiezan a emprender y muchas cosas no van a saber de la noche a la mañana y estamos ahí para ayudarles. Ministra, retomando contigo la charla, ¿cómo podemos conectar esto que veíamos en las redes sociales? Por un lado, vos como parte del Ministerio de Trabajo con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, anteriormente Viceministerio de Tributación que dependía de Hacienda. Eso que firmaron como convenio, como para bajar a la mesa, a tierra, ¿cuánto le beneficia a MIPYMES o a cualquier otra persona que quiera invertir en Paraguay?
Bueno, uno de los principales objetivos que tiene el presidente de la República es que todas las instituciones trabajen de manera coordinada. Y creo que entre el IPS, la ADENIT y el Ministerio de Trabajo, los esfuerzos por la formalización, no solamente de la unidad productiva, sino por la calidad del empleo, vienen todos concatenados. Lo que firmamos con el director nacional, el señor Óscar Orué, es justamente ver cómo la información nos puede facilitar los procesos de control, de incentivo, de simplificación, ahorrar a ese microempresario, ¿por qué no también a las grandes empresas? Ese proceso, el cual conlleva realmente varios costos, pero también por sobre todo controlar. Nosotros nos pusimos como objetivo con la ADENIT principalmente hacer esos cruces de información que antes era muy complejo hacer por las cuestiones jurídicas, legales, controlar si efectivamente la cantidad de trabajadores declarados en el IPS tiene también relevancia con las declaraciones juradas hechas en la ADENIT, la formación y capacitación de los inspectores, realizar tareas en conjunto, de no hacerlo de manera separada, ya que la unidad productiva, la formalización y el trabajador está todo junto, y por sobre todo trabajar de manera coordinada dentro de lo que son los procesos de los registros, como mencionó el director, porque como bien lo señaló, una empresa se inscribe en la ADENIT y posteriormente tiene que llevar una serie de documentaciones, y ahora con este convenio lo que vamos a hacer es alivianar este papeleo que existía anteriormente para poder reivindicar realmente eso que tanto declaran las asociaciones de microempresarios o los pequeños emprendedores, facilitando todo este proceso. Para cerrar con el director, ministra, sobre el tema IPS que ya lo estabas abordando, para, por ejemplo, lo que son las MIPYMES y tratando de meternos en el campo de la formalización con IPS, ¿cómo están haciendo ese trámite, director? ¿Hay un alto porcentaje de evasión o ya se está logrando que los que estaban evadiendo como parte de MIPYMES ya están entrando a IPS? Lastimosamente, vamos a ser sinceros, y la informalidad tiene rostro de MIPYME, ¿verdad? Eso establecen todos los estudios que se hicieron. Hace poco se hizo un boletín sobre las MIPYMES, estuvo gestionado por el viceministerio de MIPYMES, y ahí se estableció que había un 15 a 20% de diferencia entre los registros de IPS y el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando alrededor de 13.000 empleadores, ¿verdad? 13.000 patronales. Ahí es importante también mencionar de que cuando se contrata a una persona y en el ámbito de las MIPYMES, el seguro social del IPS es fundamental, ¿verdad? Es importante en todo punto de aspecto por las prestaciones que da en materia de salud principalmente, y también en materia de largo plazo. Muchas veces es visto como una cuestión financiera, ¿verdad? Como un costo, ¿verdad? Pero más allá de eso, es importante que se mire la inscripción en el seguro y la formalización laboral como una inversión hacia los trabajadores, hacia la persona. Director, y ya para cerrar con la ministra, un tema que seguramente tanto mueve redes sociales, la atención de los medios de comunicación. Ministra, justamente desde hoy entra de lleno en vigencia lo que es el nuevo monto del salario mínimo en Paraguay. ¿Puedes contextualizarnos, por favor, no solo el análisis, sino que también lo que se viene, a cuántos beneficia, cuánto impacta de pronto en la vida económica de esa población económica de actividad Paraguay? Sí, así es. Desde hoy comienza a regir el nuevo monto del salario, y esto es muy importante aclarar porque no es solo el salario de los mensualeros, sino también de aquellos que cobran de manera quincenal o los que cobran de manera semanal. Todo lo que perciban a partir de ahora tiene que ser con el reajuste tanto del jornal como del salario mínimo. Pero también ayer se dio a publicación todo lo que tiene que ver con los salarios especificados. Hay dos tipos de salarios, aquellos que se rigen completamente por lo que establece el reajuste a partir del decreto reglamentario, y aquellos salarios de sectores como transporte, comercios, industrias, manufactura, que están ya a disposición dentro de la página del Ministerio de Trabajo, en donde van a poder diferenciar ese tipo de actividades. Y una advertencia que es sumamente importante es que a partir de ahora, y si bien algunos negocios lo ponen, tienen que estar especificados los salarios vigentes
a la vista de cualquier persona. Son esos sistemas de cartelerías donde vamos a exigir el salario mínimo, el jornal diario y también el salario nocturno, porque el salario nocturno tiene un incremento de un 30% y sin embargo se ha evadido a lo largo de la historia durante todo el proceso incluso de control, pero ahora nosotros vamos a asegurarnos que esos trabajadores que están de noche y que están prestando sus servicios realmente perciban lo que es el salario nocturno, que tiene un incremento más del 30% sobre el salario mínimo legal vigente. Ministra, para entender más ya liberarte, porque sé que tenés otros compromisos, ¿qué pasa con aquel negocio que cuando uno entra y no tiene por la pared, esto que decías, la cartelería o la calcomanía del salario vigente? Y está expuesto a multas. Si se va a la fiscalización laboral y constata de que no está expuesto el cartel donde dice cuál es el salario mínimo que está pagando o el jornal mínimo o el salario nocturno o el jornal nocturno, se expone a una multa de hasta 10 jornales mínimos. Ah, mira qué dato tiraste, ministra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de América Noticias, segunda edición, también del director que está contigo. Gracias, ministra. Muchísimas gracias, Diego, a vos y a toda la teleaudiencia.